¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al canal de Cripto Pasivo. Hoy entramos a cuchillo a la hash rate del Antminer S5 de Bitmain. Después de muchísimos días de intentar poder ponerme con este proyecto, tras mucha carga de trabajo por mi lado y además asuntos familiares, hoy puedo sentarme a recopilar todo con lo que he estado trabajando para poderlo poner en síntesis en este vídeo. Te recomiendo que si todavía no has visto el vídeo anterior en el que cuento toda la información relativa a este minero, en la cual básicamente pues contamos cómo funciona la hash rate, la control board, así como un poquito de historia sobre Bitmain y este minero, hazlo para poderte poner en situación. Debo decir que hacer la ingeniería inversa sobre un aparato que realmente su fabricante esconde mucha información para así no dar pistas a los otros competidores es realmente difícil. Sí que es cierto que han pasado muchos años desde que este minero salió a la luz, pero eso no quiere decir que tenga que ser fácil. Es decir, realmente me ha costado muchísimo reunir la información y el material necesario para poder realizar las siguientes pruebas. Dicho esto, os dejo a continuación un registro de todos los documentos que he empleado para poder hacer esta parte del estudio, que si vosotros mismos queréis podéis entrar en más detalle porque voy a dejar los mismos enlaces en la descripción. Vale, ok, llegamos hasta aquí, pero ¿por dónde empiezo? Todavía tengo muchísimas dudas que resolver. Es una cadena infinita, donde puedo escuchar o hablar con la hashboard, porque no sé todavía el protocolo, donde puedo conseguir esa información. Realmente, ¿qué es eso del CRC5 que aparece en el manual? Y esos pines que pone TRF, todavía no entiendo. Ok, es cierto, se me ha ido un poquito de la olla, ¿vale? Pero lo cierto es que este tipo de dudas siempre aparecen cuando hacemos un proyecto de este estilo, en el cual pues es muy probable que no entiendas absolutamente nada y que vayas aprendiendo sobre la marcha. Y es por eso que lo más importante es irse fijando pequeños objetivos que nos ayuden a alcanzar el objetivo final. Y es por eso que yo separé esta fase de desarrollo en 4 fases, vamos a decirlo, en la cual la primera de ellas era el objetivo de escribir y leer datos por el puerto UART, ¿vale? Y eso lo conseguimos gracias a que detrás de la hashboard hay estos dos pines de comunicación que son el RX y TX, que forman parte del puerto UART de todo microprocesador, ¿vale? Y es con ellos con los que vamos a empezar. Para poder comunicarnos vía UART desde mi PC, lo que vamos a hacer es utilizar un conversor USB a UART, ¿vale? La salida del puerto UART tiene que ser a 3,3 voltios, eso es importantísimo, ¿vale? Evidentemente lo primero que tuve que hacer es estudiar cuáles eran las tensiones de estos puertos para no cometer el error de utilizar una fuente de tensión superior vía UART y entonces quemar el propio ASIC, ¿de acuerdo? Porque recordad que cada uno de los ASICs está alimentados a 1,9 voltios, aunque la propia hashboard esté trabajando a 12 y elevando a 14 y distribuyendo esa alimentación entre todos los ASICs, ¿vale? Lo importante es que las comunicaciones se realizan a 3,3 voltios y el ASIC trabaja a 1,9. Es decir, entre medias hay un pequeño circuito que lo que hace es cambiar esas tensiones de 3,3 voltios a las tensiones con las que trabaja el ASIC, que son de 1,9 voltios, ¿vale? Y es por eso que si buscamos entre los manuales de reparación de los propios mineros de Bitmain, veremos que hay unas señales que les llaman RI y CI, y estas señales no son otra cosa que los pines RX y TX cuando ya han sido convertidos a las señales lógicas de 1,9 voltios, ¿vale? Es decir, que se ha hecho el swap, por decirlo de alguna manera, de 3,3 voltios a 1,9. Bien, ahora lo único que queda es poner cada pin en su posición, y es que nuestro conversor USB UART tiene dos pines también RX y TX. Lo que tendremos que hacer es que el pin de recepción de nuestro módulo UART tendremos que conectarlo al de transmisión de la hashboard, de manera que el RX de nuestro módulo tendrá que ir al TX de la hashboard y a la inversa, con el TX del módulo tendrá que ir al RX de la hashboard. Una vez hecho esto y verificado que los pines están correctamente con su continuidad, es decir, hay buena comunicación, ya podemos darle alimentación a la placa y ver qué es lo que sucede.
Para poder ver datos en nuestro PC podemos utilizar cualquier programa que acepte pues, la lectura de un puerto UART, en este caso un puerto COM dentro de Windows. Podría ser, por ejemplo, desde hace mucho tiempo que existía el Hyperlink o cualquier otro. En mi caso he utilizado el Docklite, que esta es una herramienta que ya veréis más adelante para qué puede servir y tiene muchas funcionalidades. Ok, ya dentro del software Docklite, lo único que tenemos que hacer es abrir el puerto serie correspondiente al módulo que hemos conectado a la velocidad de comunicaciones de 115.200 bauts. Con la configuración estándar ya nos sirve. Como podéis ver, nada más arrancarlo y al tenerlo conectado a la hashboard, la misma hashboard ya nos reportó algún tipo de mensaje que todavía no entendemos. Yo creo que podemos decir que hasta aquí hemos cumplido, ¿de acuerdo? Tenemos el primer objetivo, que es conectarnos, ya saber cuáles son los pines y recibir algún tipo de mensaje que proviene de la hashboard. Ahora, lo que vamos a hacer, el siguiente objetivo es ser capaces nosotros de mandar comandos a la hashboard y que ella nos reporte alguna respuesta. Vamos a intentar interpretarla y a la fin, lo último que vamos a hacer es ya controlar la propia hashboard para que, en base a nuestros block templates que le vayamos mandando, nos devuelva los knowns sobre los cálculos que haya realizado. En mi búsqueda de información sobre el protocolo de comunicación que utiliza Bitmain con sus ASICs, di con el datasheet del BM1385, que no es ni más ni menos que el ASIC del Antminer S9, es decir, una gama superior. Pero lo importante es que tras leer dentro de Bitcoin Talk un montón de artículos y además pues buscar esa parte del código dentro del CGMiner, que es el minero por excelencia que utilizaban en esa época, me di cuenta de que mucha parte del protocolo estaba ya dentro del CGMiner, es decir, que la utilizaban versiones anteriores de Antminer. Al parecer, el protocolo tampoco parece una borrada. Vemos dos tipos de mensajes, uno que sirve para mandar comandos a cada uno de los ASICs y otro que sirve para mandar las solicitudes de trabajo, donde vamos a utilizarlo para mandar pues, el hash sobre el cual tiene que trabajar y nos va a devolver los knowns pues, en función de la dificultad que le digamos que queremos que tenga en cuenta. Lo único de todo esto es que no tenemos ningún tipo de conocimiento sobre cómo funciona el minero, es decir, cuál es su workflow, su proceso de trabajo, en cuanto arranca, espera un tipo de comandos, espera otro. Todo esto es lo que no sabemos y tendremos que averiguar. Realmente los comandos nos van a servir para poder interactuar con el minero, pero si no tenemos más conocimiento sobre cómo funciona porque no nos lo dicen, tendremos que averiguarlo. Lo que sí sabemos es que podemos utilizar el comando getStatus para solicitar información a los ASICs. En concreto, este frame en particular sirve para mandar a todos los ASICs que nos entreguen la información que tienen almacenada en la dirección 0000. Lo bueno de este comando es que no solo se utiliza para obtener esa información que puede residir en esa posición de memoria, sino que lo utilizan para garantizar que estos ASICs están conectados y que realmente responden. Es decir, es una manera de poder saber si realmente están funcionando bien los ASICs. Y además sirve para contar la cantidad de ASICs que hay en cada chain. Es decir, en función de las respuestas que vayamos recibiendo, vamos a poder contar cuántos ASICs hay conectados en esta chain. Es decir, en un Bitmain S5 realmente puedes tener varias hashboards conectadas y de esta forma puedes garantizar pues, que cuentas la cantidad de chips que hay realmente conectados a ellas. Hasta aquí y en mi cabeza todo parecía perfecto. Tenía la hashboard conectada. Tenía un comando que me iba a servir para poderme comunicar con la hashboard y así esperar una respuesta, contar la cantidad de ASICs que había dentro y luego, pues evidentemente, escalar mi conocimiento a partir de probar nuevos comandos. Pero lo cierto es que no funcionaba nada. Nada, por más que yo mandaba mensajes, este mensaje en concreto, no pasaba absolutamente nada. Y ahí es cuando ya me volví un poco loco. Evidentemente empecé a tocar. Empecé a pensar que quizá había más cosas que no estaba haciendo bien. Evidentemente, pues empecé a probar, a modificar los pines, quizá me estaba confundiendo con alguno de los pines, y allí fue cuando cometí el primer error. Me confundí de referencia y cambié el punto de referencia, en vez de a GND, el negativo, pues lo puso al positivo. De manera que quemé el conversor que estaba usando. Es decir, me quedé sin
conversor USB a UART. Y además, no solo eso, quemé pues las señales de comunicación del primero de los ASICs de la cadena de la hashboard que estaba controlando. Es decir, me quedé literalmente sin opciones de poder seguir usando esa hashboard a no ser que cambiara el primero de los ASICs. Lo que decidí, para no volverme más loco, es ponerme entre medias de la control board y la hashboard, es decir, convertir mi PC en un espía. Y para poder hacer eso utilicé una opción que da el software Doclight, que te permite hacer de receptor de los mensajes que te da un puerto UART para luego transmitirlos por otro puerto UART. Es decir, utilicé dos conversores para poder, uno, leer lo que me decía la control board y luego pues transmitirlo hacia la hashboard y así estar entre medias de toda la comunicación y poder capturar todos los mensajes que iban sucediendo en el proceso de la minería que se estaba implementando en ese momento. Lo bueno de eso es que en parte funcionó, porque pude capturar muchísimos mensajes y luego yo mismo reproducirlos, es decir, me pude poner yo directamente contra la hashboard y luego pues trasladarle esos mensajes y efectivamente los mensajes producían algún efecto sobre la misma hashboard, pero evidentemente había alguna cosa que no funcionaba. Entonces, la conclusión final a todo esto, porque podríamos decir que al final el objetivo que era mandar comandos pues de alguna forma se llegó a cumplir, pero no pude progresar porque encontré que en realidad esta hashboard estaba funcionando mal, es decir, tenía fallos de alguna manera en los ASICs que provocaban que realmente las respuestas eran incongruentes y ininterpretables, ¿de acuerdo? La misma control board me di cuenta luego de que no detectaba correctamente los ASICs y que ya aparecían errores en la pantalla principal de su web server, donde pues puedes ver el registro de lo que va sucediendo cuando arranca el SageMiner que hay dentro. Es decir, todas las cosas que realmente empecé a probar era en la dirección correcta, pero estaba utilizando un material que evidentemente ya habéis visto vosotros cómo estaba, pero que no me estaba a mí reportando pues un funcionamiento correcto. Y es por eso que podríamos decir que me he quedado casi al final. Y la verdad, se me queda una pequeña espinita clavada por el hecho de no haber podido conseguir el objetivo como yo quería. Si bien es cierto que sí hemos podido mandar pues un mensaje de un block template que hemos capturado de la control board que ha producido que si recibiéramos respuestas, no es exactamente lo que quería. No existe ningún tipo de control en eso. Tan solo es un copiar y pegar. Es decir, el proyecto en sí para mí no está concluido. Y es por eso que lo que he decidido es que voy a conseguir otra hashboard de un S5 o bien de un S9 y voy a completar este reto a mi modo, de forma personal, entre bastidores, y cuando pueda lo voy a traer al canal. Muchas gracias por haberte quedado y espero que te haya gustado. Ahora es el momento en que tú puedes darme tu apoyo compartiendo este canal con muchísima otra gente para que este vídeo le llegue antes a cualquier persona que quiera hacer lo mismo que yo. Así que nada amigos, ahora sí, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!